Con calma, yo quiero ver cómo ella se menea. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Tengo tantas ganas de salir de fiesta que estoy cantando reggaetón, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Javi. Javi, te odio. Javi, me estás llevando al lado oscuro. En fin, corremos un estúpido velo y... Hola, ¿qué tal, gatetes? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace mucho que no nos vemos por aquí, la verdad. Estando muchas cosas, los que me seguís por mis otras redes también lo sabréis. He desaparecido un tiempo también de Twitter y todo eso porque necesitaba desintoxicarme un poco de la toxicidad, valga la redundancia, que estaba viviendo desde que salgo periódicamente en La Sexta Noche. Pero bueno, ya estoy mucho mejor, ya estoy con fuerzas y estoy aquí para hablaros de un tema muy importante. Pero antes de ello, primero quería comentar varias cosas. La primera, muchísimas gracias por la acogida maravillosa que le estáis dando al libro. Ya va por la segunda edición. Y además mis Patreons, en concreto los gatetes cuánticos, ya han recibido su libro firmado. Si queréis saber cómo recibirlo, entrad en mi Patreon y lo descubriréis. Y por otro lado, para los que seáis de Valencia o Castellón, voy a hacer 2 firmas, el próximo 26 en Valencia, la FNAC de Valencia a las 6 y el 27 a las 12 en la FNAC de Castellón, mi terreta, orgullosa de mi terreta. Hombre, espero veros por allí y es con inscripción previa y hay muy pocas plazas, así que os invito a que os registréis. Por aquí os dejo el link en la descripción y ahora sí comenzamos con el vídeo de hoy. Han ocurrido muchas cosas respecto a la vacuna. Hace unos días famosos como Victoria Abril echaban pestes por la boca de la vacuna diciendo que si éramos cobayas, que si era una vacuna experimental, que si no había tantas muertes como decían y que todo era un coronacirco. Este COVID, esto no es un COVID, esto es un coronacirco. Esto es como un folletón de televisión con epidemia 1, epidemia 2, estamos en la epidemia 3 o variante inglesa, luego vendrá la californiana, luego vendrá la sudafricana, que es más grave, luego vendrá la brasileña. Días después, de repente, ¿qué ocurre con la vacuna de AstraZeneca? Se suspende provisionalmente en 16 países y no sabemos qué está ocurriendo. ¿Son seguras las vacunas? ¿Tiene razón Victoria Abril y estamos siendo cobayas? Hoy vamos a intentar despejar algunas de estas dudas. Si algo me ha enseñado este año que ya llevamos de pandemia es a ser extremadamente prudente con la información que se da, con el tono en que se da y con cómo avanzan y se desarrollan las cosas. Muchos hemos cometido errores, muchos hemos entonado el mea culpa con cómo hemos tratado alguna de las evidencias o la información. Y por eso en el tema de las vacunas y qué está pasando con AstraZeneca, creo que la prudencia es casi la mayor de las virtudes. He visto a compañeros míos despotricar por la suspensión de la vacunación con AstraZeneca y seguramente tengan razón, pero vamos a analizar los motivos por lo que se ha hecho y si tiene o no justificación y si podemos estar tranquilos con respecto a las vacunas, los que ya os habéis vacunado o los que todavía estamos esperando. España, ¿qué está ocurriendo? Parece que estábamos alcanzando ese ritmo de vacunación tan deseado, que estábamos en aproximadamente un 18% de inmunidad del 70% que se espera que lleguemos en junio, pero de repente casi 1 millón de vacunas se paralizan. Y no solo España, 1 a 1, 16 países de Europa a día de hoy han suspendido su vacunación con AstraZeneca. En España, del millón de vacunas que quedan por poner, un 76% era de AstraZeneca. O sea que imaginaos la importancia de esta decisión. ¿Por qué de repente se ha paralizado esta vacunación? Pues porque se han detectado aproximadamente unos 30 casos de un tipo de trombosis muy especial y poco frecuente. Es la trombosis de senos venosos del cerebro y se calcula que se ha dado un caso por cada 1,7 millones de vacunados. Claro, de primeras piensas, un caso entre 1,7 millones, lo más probable es que esto sea pura correlación y no causalidad. Y puede ser que los estudios den la razón a esa hipótesis, pero no se puede descartar que sí que haya esa causalidad. En España hemos conocido un caso y ahora se están estudiando 2 más. Este caso era una profesora de Marbella de 43 años y sin ninguna patología previa, lo que de primeras captó la atención y se empezó a estudiar. Ahora, preventivamente se ha suspendido la vacunación. Ahora vamos con la gran pregunta. ¿Está justificada esta suspensión o puede costar más vidas de la que puede salvar? Pues es muy complicado. La OMS y la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, siguen recomendando que se vacune con AstraZeneca. Sin embargo, los países, los gobiernos, no han hecho ningún caso a esta recomendación. Por ejemplo, el Instituto Paul Ehrlich, que es en Alemania quien se encarga de los temas de vacunación, ha dicho que
se han visto casos de trombosis muy grave y superior a lo que se debería dar en la población general. Por lo tanto, han decidido por prudencia suspender durante unas semanas y analizar el caso. He estado hablando con un amigo médico que me ha comentado su visión sobre el asunto y claro, me ha dado un enfoque muy interesante, y es que realmente estas asociaciones se hacen en programas de farmacovigilancia, que quiere decir que es el propio médico el que tiene que establecer una relación entre la vacuna y posibles efectos adversos. Ahora estamos en ese momento de farmacovigilancia y como realmente no se está en un ensayo, no estamos en fase 3, estamos en fase 4, luego lo explicaré, pueden haber pasado casos desapercibidos y puede que haya más que se hayan subestimado o puede que no, pero que en su opinión es digno de estudiar. Por otro lado, las contras hay... ¡Hostia! ¡Qué susto! Soy un fantasma. Por otro lado, los contras, ya muchos epidemiólogos y expertos están avisando de que este retraso en la vacunación de millones de personas puede causar muertes. Esto se debe a que gracias a la vacunación está habiendo menos contagios, está habiendo menos muertes, ¿no? Y se calcula que por culpa de estos retrasos pueden estar causando cientos de muertes, por ejemplo, en España. Pero aquí también se ha de apuntar que la vacuna de AstraZeneca estaba siendo administrada a menores de 55 años sin patologías previas, como profesores, por ejemplo. Esto seguramente se hubiera tratado de forma distinta si hubiera sido la vacuna de Pfizer, que sí que está administrándose a población de riesgo, ¿no? Como mayores en residencia o mayores de 80 años. Pero al ser una población no de tanto riesgo, 2 semanas de retraso en la vacunación, que es lo que ha ocurrido aquí en España, no comporta un riesgo tan elevado. Otro contra del que se está hablando mucho estos días es del pánico social que puede provocar realmente este tipo de dudas que surgen sobre las vacunas. La gente pensará, pero ¿no eran seguras? De repente se suspende una porque está muriendo gente. Se puede crear un recelo social y gente que se niegue a ponerse, por ejemplo, la de AstraZeneca si vuelve a salir al mercado. Pero por otra parte, si no analizamos cada caso y si no hacemos una vigilancia exhaustiva como se está haciendo, también puede causar a medio plazo un recelo mayor. Imagínate que no investigamos esto a fondo o que los países no paralizan la vacunación con AstraZeneca y después se descubre, que es muy improbable, pero se descubre que sí que hay una causalidad con este tipo de trombosis y que puede causar perjuicio. Entonces realmente el mensaje que se está mandando a la población es, aunque sean poquísimos casos los detectados, vamos a estudiarlos y vamos a paralizar aunque sea unos días por si acaso, y vamos a estudiarlo en profundidad. Así que yo creo que es una balanza difícil de medir qué es lo que hace más daño a la imagen social de las vacunas. Pasarnos de prudentes y causar cierta alarma social, o no ser lo suficientemente prudentes y a medio plazo que pueda causar perjuicio. Entonces, ¿qué puede pasar cuando se investigue y se concluya? Puede ocurrir que no se encuentre una relación causal y por lo tanto se vuelva a poner en circulación y sigamos vacunándonos con AstraZeneca como hasta ahora. Puede ser que sí que se encuentre esa causalidad con algunos casos de trombos, pero que sea tan improbable como es este 0,0002 creo que es de probabilidad de causarte este tipo de trombosis, que se vuelva a poner en circulación, pero que quizás se tomen medidas cautelares como que si tienes ciertos factores que te puedan predisponer a este tipo de trombosis, pues no te vacunes con la vacuna de AstraZeneca. Y la tercera posibilidad, y la más improbable, es que se encuentren muchos más casos, que el riesgo sea muy elevado y el balance riesgo-beneficio no salga a cuenta, por lo tanto se retiraría esta vacuna del mercado. Última hora, os habla la gata del futuro, y es que la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, acaba de emitir un comunicado diciendo que su conclusión es que AstraZeneca es una vacuna efectiva y segura, que los beneficios son enormes, que el riesgo, si lo hubiese, es muy bajo y no han podido todavía establecer una relación causal entre estos casos de trombosis y la vacuna y por lo tanto no han podido descartarlo. Van a seguir investigando, esto es lo que va a ocurrir, pero de momento recomiendan volver a suministrar la vacuna y de hecho España así lo hará a partir de la semana que viene. Conclusión, como acabo de decir, todo esto va de balance riesgo y beneficio. Hay que valorar si las vacunas, esta en particular la AstraZeneca, causa mayor beneficio de los riesgos asociados o de los efectos adversos que estamos estudiando en esta fase 4. Por ejemplo, en el caso de los ancianos en residencia y la vacuna de Pfizer, el balance riesgo-beneficio sería difícil de contrarrestar porque la letalidad en los ancianos de residencia ha sido muy elevada, casi del 10% durante la pandemia. Por lo tanto, por supuesto que este mínimo riesgo, si lo hubiese, saldría a cuenta. Y bueno, esta es una correlación en cierta manera falaz, pero hay muchos medicamentos comercializados que tienen efectos adversos conocidos bastante graves. De hecho, sin ir más lejos, la píldora anticonceptiva puede causar trombosis en un 0,1%, o sea, en un caso de cada 1000. Y otros medicamentos como el ibuprofeno también se ha conocido que puede ser carcinógeno. Esto no es comparable porque la vacuna acaba de salir al mercado y entonces ahora estamos observando si puede haber algún efecto adverso de estas características. En el caso de los anticonceptivos, el ibuprofeno y todas estas cosas, ya los
conocemos porque ya llevan muchos años en el mercado comercializados de forma masiva. Entonces, ¿son seguras las vacunas? Hemos visto a Victoria Abril, por ejemplo, el otro día echando pestes diciendo que somos cobayas. Nos convertimos en esclavos y en cobayas, ahora somos cobayas, metiéndonos vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directos, rapidito. Incluso médicos y doctores, como la doctora Natalia Priego, también dijo algo parecido en una entrevista en televisión. Dijo que estamos ante una vacuna experimental. La fase 4 no se ha completado y que va a ser experimental en los humanos que vayan a ser vacunados. Por tanto, esto no es una vacuna al uso, es una vacuna experimental y esto nos está difundiendo. ¿Es esto cierto? Vamos a explicar lo que son las fases de las vacunas. Estas 3 vacunas que ahora se están comercializando en Europa, que son la de Moderna, la de Pfizer y la de AstraZeneca, han pasado las 3 primeras fases clínicas, que son las que se estudia pues con un placebo y con la vacuna real y se ven las diferencias de si se reducen o no los contagios, ¿no? De ahí hemos sacado esa famosa efectividad de cada vacuna y no se ha visto efectos adversos graves en ese grupo de ensayo. Pero luego falta en cualquier medicamento y en cualquier vacuna la fase 4, que es cuando se comercializa. La fase 4 de un ensayo clínico es observar los efectos en grandes masas de población una vez el medicamento es comercializado. Entonces estamos en esta fase de farmacovigilancia, que es que se estudia si se han pasado efectos adversos que en un grupo de ensayo más limitado pues quizá no se pueda ver, porque si al final sí que hay una causalidad en el tema de la trombosis, un caso entre 1,7 millones sería casi imposible verlo en un ensayo clínico de unas 40.000 personas, por ejemplo. Así que de momento los efectos adversos que sí conocemos son casi inmediatos después de ponerte el pinchazo y no son una mala noticia per se. De hecho, son mucho más frecuentes en gente joven y con un sistema inmunitario fuerte. ¿Por qué? Porque tu cuerpo reacciona. ¿Cómo? Pues con fiebre, con una especie de gripe, malestar general, y esto es común y no es una mala noticia, ¿no? Porque significa que tu sistema inmunitario pelea. De hecho, mi abuelo, que fue uno de los primeros en vacunarse, para él fue un paseo. Él tiene casi 90 años y tiene Alzheimer avanzado, por lo tanto su sistema inmunitario no luchó y él estaba encantado de la vacuna y no tuvo ningún problema. Y mirad esta gráfica, qué preciosa, es de Asturias, además compara las 3 olas y luego en rojo se ve la incidencia en las residencias. Mirad la tercera ola, como a partir de la vacunación el rojo ha desaparecido prácticamente. Esto es una buenísima noticia. Las personas de las residencias son las primeras en vacunarse y se están viendo los resultados. Vale, y en relación a esto mucha gente dice, vale, pues no es que sea peligrosa y que cause directamente muertes, es que es inútil, puesto que no evita la transmisión. Vale, let's stop it, vamos a hablar tranquilamente de esto. Lo primero que hay que tener en cuenta en esto es que prevenir una enfermedad no significa lo mismo que prevenir su infección. Las vacunas que se han testado hasta ahora del COVID, el objetivo que tenían era reducir los síntomas graves hasta producir asintomáticos. Pero eso a priori no debería afectar en el nivel de transmisión. Por eso hace falta una inmunidad colectiva y tenemos que vacunarnos lo máximo posible, porque aún podemos seguir contagiando en teoría aunque estemos vacunados. Vale, y me diréis, ¿cómo es posible que de primeras no reduzca la transmisión si se reducen completamente los síntomas? Esto ocurre porque administrarse los anticuerpos por vía intramuscular se crea inmunoglobulina G, que es la que se encuentra en la sangre y otros fluidos, pero sin embargo el virus entra por vías respiratorias, que es la inmunoglobulina A, que son otro tipo de anticuerpos. Por lo tanto, en principio puedes infectarte porque te entra por aquí, pero luego la sintomatología es muchísimo más leve. Pero esperad, porque los datos quizás nos estén dando otras pistas. Para empezar, ya desde hace meses parece que sabemos que los pacientes sintomáticos son mucho más contagiosos que los asintomáticos. De ahí, por ejemplo, que los niños y la gente muy joven, que son prácticamente asintomáticos en su mayoría, no contagien casi. Por lo tanto, lo lógico es pensar que cuanto más asintomáticos haya, menor carga viral y por lo tanto menor número de contagios. Y de hecho parece que estamos viendo eso en Israel. Los contagios han disminuido muchísimo, evidentemente también por las restricciones, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de los meses cómo se va desarrollando. Y hay también estudios, pero esto no lo quiero decir con la boca muy grande, porque todavía son estudios preliminares, que sí que sugiere que la vacuna de Pfizer reduce también y es efectiva para controlar las infecciones. Así que vamos a calmarnos, vamos a estudiar los datos y ver cómo evolucionan y ver hasta dónde nos puede llevar esto. Y por cierto, para sumar otra nueva noticia, hoy ha salido un estudio en The Lancet, la revista científica, que dice que menos de un 1% de los
nuevos infectados de los que han padecido la enfermedad vuelven luego a contagiarse. Esto es un porcentaje bajísimo, comparando la primera y la segunda ola en Dinamarca, y nos arroja también un poquito de luz. Sin embargo, un estudio reciente hay que replicarlo, porque la muestra no es muy grande, pero parece ser que no tiene tanta efectividad la vacuna de AstraZeneca con la cepa sudafricana. Vamos a esperar a ver más resultados. Conclusión, todo se trata de un balance de riesgo-beneficio, lo sabemos, estamos en una situación crítica. Globalmente, además, hay miles de muertos todos los días, la economía está paralizada, el mundo está paralizado y necesitamos una solución. Las vacunas han salido en menos tiempo de lo previsto, pero hay un ojo clínico detrás de ellas analizando cada posible caso de efecto adverso. Una vez analizado se verá si el riesgo es tan alto que no merece la pena seguir comercializando la vacuna, pero evidentemente necesitamos seguir salvando vidas y las vacunas van a ser una de nuestras salvaciones. Evidentemente juntándolo con responsabilidad ciudadana, como llevamos haciendo un año de pandemia. Madre del amor hermoso, por favor que acabe esto ya. Yo os lo digo, yo estaré encantada de vacunarme, seguramente sea de las últimas, pero estaré encantadísima de vacunarme cuando me toque y de pasar un día ahí de gripe en mi casa como si no fuera conmigo la cosa. Así que nada, gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Recordad presentación del libro en Valencia y en Castellón, apuntaos que os quiero ver por ahí y firmar. Bueno, y muchas gracias a mis gatos cuánticos, a Álvaro, a Francisco Jiménez, a Jorge Suárez, a Nicolás Eduardo, a Pablo Pérez, a Sebastián Orozco, a Se lo llevó el viento y a Juan Villasante, que son un apoyo fundamental. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao!